Hola a todos, soy Einef Cardan, de nuevo en este segundo episodio de A las pantallas. Voy a analizar la primera tanda de suplementos de Witchcraft. En Witchcraft pudimos ver 5 suplementos en español, bueno, y en inglés también porque no hay más. Y he decidido empezar por los menores. Menores según quien preguntes. A mí son los que más me gustan, aunque he de reconocer que la mayoría de la gente prefiere los otros dos, que son estos de aquí. Estos suplementos son muy de reglas, añaden mucho reglamento, muchas cosas nuevas, pero centrándose casi todo en las reglas y poco en la ambientación y tramas e ideas de cómo dirigir Witchcraft. Estos de aquí, que son los que voy a analizar en este primer vídeo, son mucho más completos y mucho más interesantes desde mi opinión, ¿vale? Primero que vamos a analizar es la pantalla, escudo del cronista, que bueno, la pantalla empieza con como casi todos los suplementos de Witchcraft, con un pequeño relato, y después nos pasa a una aventura bastante larga y de una calidad aceptable. Me gustaría un poco desentrañarla, pero puede ser spoiler y mejor que la juguéis. En algún momento quizás haga algún vídeo desentrañando más aventuras, sobre todo si me lo piden, porque me gustaría hablar de ellas, ya os digo, pero prefiero no hacerlo, ¿vale? También tiene varios PJs pregenerados para poder jugar la aventura, que además la aventura tiene un pequeño tono de terror, que es un poco de lo que va a la pantalla. La pantalla nos presenta también reglas de cómo dirigir mejor terror, cómo dirigir Witchcraft de forma más realista, reglas que además mejoran eso, como por ejemplo el calentamiento de las armas, o que estas, por ejemplo, el percutor al salir pueda hacerte daño, incluso romperte los dedos. Ya os digo, es un suplemento un poco especialito en ese aspecto, pero la aventura es muy buena y da grandes ideas de cómo dirigir terror en general. Yo la verdad lo recomiendo, además bueno, lo estaréis viendo como la anterior vez, es un libro corto, muy cortito. Y vienen además reglas adicionales de cómo crear personajes, como por ejemplo con atributos aleatorios, reglas también para reducir el daño de las armas, por si te parece que el sistema es muy mortal. Ya os digo, como libreta de pantalla no es de los mejores, pero desde luego cumple de sobremanera, ¿eh? Ya podría haber sabido la gente de Paizo con su pantalla de Pathfinder, que es un trozo de cartón. Me diréis, pero ya lo sé, pero en Pathfinder sigue siendo un trozo de cartón. Y bueno, la pantalla además tiene una calidad como la que estábamos acostumbrados a ver a principios de este siglo y a finales del anterior. O sea, es un trozo de cartón bastante malo, bastante cutre, muy distinto a las pedazos pantallas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. En algún momento quizás incluso haga un análisis de ellas porque tiene su enjundia, ¿vale? El segundo libro para mí es casi el mejor de la línea, es este, Poder y Privilegio, que nos detalla exclusivamente una organización, como son los Rosacruces, que es una de las dos más importantes del mundo de Witchcraft, que son la Wicca de los Rosacruces, ¿vale? Son las más grandes, la que más gente tiene, la que gente que practica un poco de casi todos los poderes, y al tener su propio libro además es la más desarrollada y la que más nos puede dar para crear historias más de corte oficial, ¿vale? Empieza también con un relato, como todos los suplementos de Witchcraft, un resumen que es casi habitual en todos los juegos de suplementos de rol, que nos traigan un pequeño resumido de que nos vamos a encontrar en el libro. Y después empieza un poco el mito del Rosacruz, o sea, es las ideologías básicas que conocemos por el mito, no por la organización. El libro, igual que Witchcraft, lo dice muy claro. Si quieres saber más de los Rosacruces, ve a la biblioteca. Hay mucho material con los Rosacruces reales, que es una organización muy importante, ¿vale? Después nos habla un poco de cómo te inicias, cómo te pueden reclutar, cómo te hacen el bautismo y diversas cosas. Ya os digo, es un suplemento muy completo en el que puedes llevar un Rosacruz de forma muy fiel a lo que sería más que otras sectas, que las demás organizaciones son un poco créatelas tú mismo, porque ya os digo, el siguiente suplemento iba a ser el de los dragones, que es una secta que aparece en un suplemento que no pudimos ver porque Eden Studios chapó todas las líneas de Unisystem que lleva el señor Carrela. Pero bueno, ya os digo, está interesante. También nos presenta la jerarquía, que se dividen como piezas de ajedrez.
el que cómo ascender por la jerarquía, qué tipos de jerarquías hay, qué poderes, privilegios y deberes tienes cada puesto, eh, cómo funciona la justicia, cómo hacen los juicios internos, cómo juzgan a los demás, qué papel tienen los mundanos y los diversos tipos de poderes dentro de la organización. También viene la sección de qué opinan de los demás, por ejemplo, la wiki de los Rosacruces, que dicen que están bastante enfrentados, pero también te aparecen rencillas y alianzas con otras sectas, y además viene explicado bastante bien todo el tema de la organización conocida como el Tinglado, que son los malos, la secta mágica malvada del mundo de Witchcraft. Igual que las sectas que puedes llevar y que los jugadores son las sectas buenas, por así decirlo, o menos malas, están las sectas oscuras, que habitualmente son secciones que se separaron de las sectas principales, o este tal Tinglado, que es una secta que nunca llegan a meterse demasiado, pues se nota que van desgranando los secretos poquito a poco, y donde más te cuentan es en este libro y en el Códice de las Abominaciones, que ya os digo, como malos de fondo pueden quedar muy bien. Basándonos en un mundo de tinieblas podría ser la tecnocracia, pero sin llegar a ese nivel, ni tener una ideología, aunque tiene algo de algunos puntos comunes. Como casi todo Witchcraft bebe algo de Mago, y bueno, casi todos los juegos de magia moderna también, porque Mago fue un juego muy influyente. ¿Vale? Después vienen también algunas sectas oscuras salidas de los Rosacruces, aparte mola, no están bien, no, a mí me han gustado bastante. Y el consabido capítulo de PNJs importantes de la organización. A ver, estos tipo de libros están todos cortados por el mismo patrón, ¿vale? Lo creó White Wolf en su momento, lo siguió Alterac, es el típico libro de organización de molas mucho, molas más, y si tienes personajes puros, un grupo de personajes puros de este tipo de organizaciones que tienen libros, salen campañas muy guapas. También tenemos personajes regenerados, obviamente, un capítulo de historia muy grande y muy bien detallado, ya aquí olvidándonos bastante del mito real de la organización creada durante la Revolución Francesa, cuál es además su situación actual y cuál es su situación futura, porque este libro es compatible también con Armageddon, que Armageddon, ya lo comenté en el anterior, es el mundo de Witchcraft algunos años después, tras la resurrección del Leviatán. Es una especie de entidad, dios raro que gobierna el mundo en el futuro y que ha provocado una guerra entre la luz y las tinieblas bastante interesante. Armageddon es un juego muy interesante en el que los juegos llevan demonios, ángeles, titanes. Es increíble. Lástima que ese juego no lo viéramos en español porque tenía muchísimo potencial. Después tenemos unas ideas de historias, varias ideas de aventuras, como poder involucrar a los Rosacruces, qué historias dan más pie a los Rosacruces. Típico capítulo de máster de te vamos a decir qué temas hacer para potenciar a los Rosacruz o para dar el sabor Rosacruz a una campaña o una crónica o una saga. Es interesante. Como todo este tipo de capítulos, si tú has dirigido durante muchos años, aporta poco. Pero a lo mejor te pone también las ideas claras de qué puedes dirigir con este juego y sobre todo con este tipo de personajes. ¿Vale? Y el último libro que voy a analizar, que es el de Hot, uno de los 10 planos en los que se divide la realidad. Tiene ciertas similitudes con la Tierra de los Sueños de Tulu y bebe mucho del libro, ¿vale? Y está muy bien. Y además, yo creo que hasta la salida de Dream Raiders fue uno de los referentes de cómo dirigir partidas oníricas, porque el libro está muy bien parido, ¿vale? Está muy bien escrito, con unas ideas muy bien hechas, muy bien documentadas, muy bien expuestas. Ya os digo, este libro para mí es el mejor de la línea, desde luego. O sea, la gente dice que el mejor de la línea es este de aquí, que es el Códice de Abominaciones, pero ni de coña. El mejor de la línea es el de Hot. Y mira que también es de los que meten más reglas, pero el trasfondo y la forma de hacer este libro es infinitamente mejor a los demás. ¿Vale? Nos empieza con todos los libros de Witchcraft, ya os lo digo, un pequeño relato corto, este es el más corto de todo, llega a página y media.
¿Vale? Empieza la intro del libro con algunos conceptos, sobre todo de qué son los 10 Sephiroths, cómo se llaman, qué ámbitos de influencia tiene cada uno. Nos explican que nuestro mundo es Malkuth, es la parte más baja de todo la estructura sefirética del mundo. Y además nos explican que todo el mundo va a Hot. ¿Vale? Los planos son visitados por muy poca gente, pero Hot es visitado por todo el mundo. Concretamente, bueno, todo el mundo de Malkuth, porque en Malkuth todo el mundo... Malkuth está conectado con dos planos, que son Hot y Yeura, que es el mundo de los muertos, pero te dicen que como no todo el mundo en nuestro mundo muere, porque existen vampiros, inmortales y ese tipo de cosas, no todo el mundo va al mundo de los muertos, pero sí todo el mundo va al mundo de los sueños. Después empiezan con sabido apartado de reglas, con un nuevo arquetipo, que es el dotado mayor, que es un mago con mucha experiencia y muy bestia, para partidas de alto nivel. Vale, también nos presentan algunas organizaciones nuevas, como es la Danza de los Espíritus, que es una organización de chamanes, la Sociedad de Asesinos, que son Assassin's Creed 10 años antes de salir Assassin's Creed. No es completamente Assassin's Creed, pero vamos, tienen esa especie de mezcla entre Assassin's Creed, la Hermandad de Asesinos de Batman y este tipo de los asamitas de vampiro, todo este tipo de organizaciones del mito Assassin que a los europeos nos molan y hemos creado una especie de mitología en torno muy diferenciada de lo que es realmente. Aunque estos se parecen bastante más a los reales de lo que se pueden parecer los asamitas o los de Assassin's Creed. Y por último la Orden de Shambhala, que es una orden de gente de hindúes tibetanos que, bueno, pues vienen supuestamente del mítico reino de Shambhala, con reglas de votativas y todo este tipo de cosas. Muy chulo. A mí, la verdad, es una organización que me mola bastante, aunque no la jugaría. Pero como PNJs y como personajes, tienen bastante potencial. También nos presentan pequeños grupos de solitario, por ejemplo, como el Lapu Napu, que es una especie de chamanes amazónicos, y los más divertidos, que son los magos de Oz, que es una secta de gente de hippies que muy amantes del mago de Oz, que deciden crear su propia organización. ¿Vale? También nos presentan las nuevas ventajas, sobre todo haciendo pie a ventajas oníricas, que se utilizan cuando viajas a Hot, en nuevas habilidades. Nos hablan además de cómo hacer los sueños lúcidos, que es eso de viajar al mundo del sueño y modificarlo. Es cuando tú te das cuenta del sueño y dices, joder, pues ojalá aquí en esta pared hubiera una puerta, o pues puedes hacer dibujar una puerta y que aparezca, o meramente piensas una puerta y aparece una puerta. Nos explican esas reglas oníricas de cómo dirigir en un mundo en el que la voluntad de la gente que sueña es superior a las leyes del mundo. O sea, dices, ¿hay gravedad? Sí, pero como dicen en Sandman, a veces cuando caes al vacío, 9 veces te estrellas y una vez vuelas. Pues nos explican ese tipo de cosas. Este libro también bebe algo de Sandman, ¿eh? Pero ya os digo, este libro está muy bien parido en referencias y además es que es el mejor de la línea. Y además el que la cerró, porque fue el último en salir. Vale, después viene un capítulo en el que tienen el Sephiroth en general. Nos describen un poco cómo está dividido, qué podemos encontrar en él, cómo podemos entrar, cómo está conectado con los demás Sephiroths. Y además nos explica la periferia. Las periferias nos dicen, por ejemplo, que es un mar en calma, o puede ser un meteorito, o puede ser un montón de organizaciones, porque la periferia, que es lo que une todos los panoramas, que los panoramas son los dueños de cada persona tiene un panorama en el que es rey y señor, y guía por las leyes de ese soñador. La periferia es un poco el mundo de todos, y la gente ve exactamente lo que ellas quieren ver. ¿Vale? No todo el mundo lo ve igual ni funciona igual para todo el mundo. ¿Vale? Y además luego después entra mucho hincapié en las conexiones que tienen Hot, Malkuth y Yeura, que son los tres Sephiroth más bajos, y cómo están conectados. El capítulo lo cierran los reinos, que los reinos oníricos son los pequeños reinos fijos que existen, como por ejemplo el Shambhala, o el Jardín Terrenal de las Pasiones, o el Akasha, o los reinos del coma, que por ejemplo es un reino creado por toda la gente que está en coma, que realmente no sueña, pero en su conciencia colectiva han creado como una especie de sueño común. Es un capítulo muy bueno, que da muchas ideas para campañas, da muchas ideas de cómo hacer lugares oníricos y cómo poder dirigirlos, qué puedes esperar. Es muy completo el capítulo.
capítulo. Como casi todo en este libro, es tremendamente completo. ¿Vale? También nos habla de las facciones, de cómo se comporta en el reino onírico, pues, cómo lo ven los Rosacruces, cómo lo ven la Wicca, cómo lo ven los nigromantes, cómo lo ven los vampiros, cómo lo ven por ejemplo, los chamanes. Nos van explicando un poco de qué interacciones tiene el reino onírico, qué interacciones tiene el reino onírico con ellos. ¿Vale? Después entramos en un capítulo de las asociaciones, que es describirnos en 6 o 7 páginas en las organizaciones que nos habían descrito en los capítulos de reglas, que ya os digo, son los Danzantes de Espíritus, la Sociedad de Asesinos y la Orden de Shambhala. Además nos presentan sectas oscuras, salidas de ellas o enfrentadas a ellas, cosas específicas como por ejemplo los Botishiva, o cómo se comportan, con qué cosas tienen los asesinos. También está muy chulo. Y el libro lo van a rematar 2 capítulos que son la metafísica y los moradores. La metafísica nos explica el combate onírico, cómo funcionan todas las reglas oníricas, cómo funciona la magia en los reinos oníricos, cómo se puede comportar, nos enseñan nuevos tipos de poderes, como las invocaciones o evidencias, poderes para completar, y nos presentan nuevos, ¿vale? Como por ejemplo el Barakaba Sabil, que viene a ser la técnica de los asesinos, que lamentablemente esto no está nada currado, es igual que el Tao Chi de los dragones de las tormentas, que vienen en otro suplemento. El chamanismo, que esto le dedica una cantidad de páginas infinita, con un montón de reglas, ideas, cómo hacer viajes espirituales, cómo visitar dioses para que te ayuden espiritualmente. Es la magia, para mí junto con la invocación es la magia que más me gusta, pero igual que esta sufre problemas de reglamento. O sea, el jugador que lleva un chamán tiene que saberlo usar bastante bien, ¿vale? Y por último viene la Villina, que es la de los budistas, que está bien. A mí no me termina de convencer, no creo que lo llevara, pero ya os digo que a mí es que esta secta me gusta mucho como NPCs, y los poderes como para un NPC le pegan mucho, porque claro, tú lo vas a poner en situaciones a ese NPC que pueda llegar a usar esos poderes o que pueda llegar a lucirlos. Y por último el capítulo de moradores, que viene a ser el bestiario de los mundos oníricos y que se puede usar también fuera, la verdad. Y nos presentan unas cuantas criaturillas, muchas de ellas muy divertidas, y que también cada una da, como están muy bien explicadas, puedes usar bastantes ideas de aventura de ellas y puedes sacar casi una aventura por cada una. Pues algunas puedes decir hacer una campaña dedicada solo a ese tipo de criaturas. Pues bueno, aquí acaba el segundo capítulo de Witchcraft y primero de los 2 que voy a hacer sobre sus suplementos. Ya os digo, el siguiente será para ver el Códice de Abominaciones y el Códice de Misterios, que son los 2 libros que más gustan realmente a la afición, porque son los 2 libros de Crunch, de reglas. Y seguramente serán mucho más interesantes para un público más habitual al rol. Ya os digo, a mí me gustan más este tipo de libros. Te digo, Hot es una joya indescriptible que tenéis que pillar, incluso aunque no juguéis a brujerías, porque es que este suplemento da concepciones y ayudas e ideas muy muy buenas. Y hasta, claro, os digo, hasta que salió de Riders, este libro era para mí referencia del entorno onírico en los juegos de rol. Ya os digo, yo soy un enamorado de ese libro, considero que es una de las mejores compras, y además para lo pequeño que es, entre comillas, está escrito magistralmente. El Tom Marriott, que es el creador, se lució con ese libro lo que no está en los escritos. Pues bueno, ya os digo, voy a acabar aquí porque ya os he dado mucho la vara. Soy Egin Ezcardan, esto es A las Pantallas, muchas gracias por seguirme, nos vemos.